Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de esto de sacar el área. Entonces, pero antes de eso les dejo el siguiente ejercicio, que es simple. El ejercicio es como moral, como todos los demás. Entonces, este, ¿qué tenemos esta formulita? X sub u cruz X sub v al cuadrado más el producto interior de X sub u con X sub v al cuadrado. Esto es lo mismo que la norma de X sub u al cuadrado por la norma de X sub v al cuadrado. ¿Sí? Sí, sí. Y entonces, si tenemos esta fórmula, que es lo que van a verificar en el ejercicio, pues eso implica que eh, X sub u cruz X sub v es lo mismo que la raíz cuadrada de EG por G menos F al cuadrado. ¿Sí? Esto pues simplemente es porque estos son los coeficientes de la primera forma fundamental, que son este. Son este es E, este es G y este es F. Entonces, si nosotros pasamos todo de un lado, del otro lado, ¿sí? Entonces, eh, y luego sacamos la raíz cuadrada, quitando este cuadradito, pues ya obtenemos lo que queremos, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio. Y entonces, bueno, ahora sí el ejemplo. Ejemplo. Entonces, calculemos el área del toro. ¿Sí? ¿De qué toro? Pues del que a continuación voy a dar una parametrización, ¿no? Entonces, consideremos la vecindad coordenada coordenada correspondiente a la parametrización a la parametrización esta u b. La primera es a más r coseno de u por coseno de v. Luego esto es a más r coseno de u seno de v, r seno de u. ¿Sí? Entonces, la vecindad coordenada de la que estamos hablando es un rectángulo de lados 2pi, porque la u corre entre 0 y 2pi y la v lo mismo. 0, uv, 2pi. Perfecto. Entonces, este es un toro, ¿sí? Que abre, que está a una distancia del eje Z, digamos, o sea, es un círculo, o sea, que va a ser girado como superficie de revolución a lo largo del eje Z, y ese círculo, ¿sí? Su centro está a una distancia A del eje Z, y sí, y es de radio R. O sea, el circulito chiquito que vamos a girar alrededor del eje Z para generar el toro, pues es de radio R. Sí, perfecto. Y pues ya, esta es la parametrización de ese toro. Vale. Entonces, pues obviamente cubre casi todo el toro, excepto en, este, en dos pedacitos, ¿no? Entonces, que cubre al toro
todo el toro que digo. Entonces es un toro generado por un círculo, ¿sí? Es una superficie de revolución y ese círculo, que es el que estamos girando alrededor del eje Z, ¿sí? Su centro está sobre el plano XY, ¿sí? Y está a una distancia A del eje, ¿no? Entonces, ahorita hago un dibujo, ¿no? Entonces, el que cubre al toro, ¿sí? Excepto por un meridiano y un paralelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué meridiano y qué paralelo son? Pues son justo cuando coseno de u llega a 2pi o 0, como aquí es abierta, esta condición es abierta, pues ese es el de u. Lo que nos va a hacer es el paralelo, ¿sí? Que el hecho de que no lleguemos a 0 ni a 2pi genera que no lleguemos a ese paralelo, y que v tampoco lo haga genera un meridiano, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer un dibujo más o menos decente de lo que estoy hablando. Entonces estoy en R3, este es el eje Z, el eje X, el eje Y, ¿sí? Y entonces tengo un círculo. Entonces aquí tengo A, ¿sí? Bueno, en realidad esto es el 0, A, 0, ¿sí? Tengo un círculo, lo voy a dibujar de otro color, de rojo. ¿Sí? Eso es un círculo de radio R. Déjenme que pongo es el 0 a 0. Entonces ese círculo es el que giramos alrededor del eje Z y genera el toro, pero les va a tocar como ejercicio también moral verificar que esta es una parametrización y cómo parametriza el toro. Pero el meridiano, digamos, que no cubre, necesito que tengan un poquito de imaginación, que me ayuden un poco, pero es el círculo que está acá, después de haber girado. Ese círculo que está sobre el plano XZ, ese plano es cuando, eh, cuando V vale 0 o 2pi. Entonces ese meridiano, o sea, si nosotros hicimos girar el círculo rojo, ¿no? Genera una superficie, pero no tiene a este meridiano que es el meridiano que tenemos sobre el plano XZ, y tampoco tiene el, el de el paralelo, digamos, que es el que pasa por aquí, pasa por acá, pasa por afuera, digamos. ¿Sale? Entonces, esos dos son las dos piezas que no tenemos, pero todo lo demás del toro, se me dificulta dibujar, que es, recuerden, el círculo rojo girado, sí lo tenemos, es la superficie del toro. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular el área del toro, pues es aproximar por pedacitos y luego hacer el límite. Y como lo que nos falta es realmente pequeño, son dos líneas, pues el área sí la vamos a poder aproximar bastante bien, ¿no? Entonces, pues que para calcular el área, pues necesitamos, según este ejercicio que van a hacer ustedes por ejercicio moral, digamos, necesitamos calcular los coeficientes de la forma fundamental
E, G y F, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para hacer eso necesitamos derivar la parametrización con respecto a sus dos variables. Entonces, x sub u, ¿sí? Pues es derivar con respecto de u. Entonces, eso nos da, la derivada de coseno es menos seno, entonces tenemos menos r seno de u coseno de v, ¿sí? En la primera entrada. Luego tenemos lo mismito, menos r seno de u, ¿sí? Pero ahora en lugar de coseno de v es seno de v, ¿sí? Y luego tenemos r seno de u, entonces es r coseno de u, r coseno de u. Luego la derivada con respecto de v, pues es pues la derivada de coseno es menos seno, entonces tenemos a más r coseno de u, un segundo, ¿sí? Coseno de u, coseno ahora es, si era coseno ahora es menos seno, seno de v, coma, lo mismito, pero ahora en lugar de seno es coseno, entonces es a más b coseno de v, seno coseno de v, perdón, aquí, déjenme porque mi letra se está confundiendo mucho. Estas son r's, esta es u, r coseno, esto, r coseno de u, coseno de v, y finalmente la última variable, la última coordenada, que como es de u, pues vale 0 su derivada. Entonces, necesitamos calcular los coeficientes de la forma fundamental, de la primera forma fundamental, ¿sí? Entonces me la paso para acá. Entonces, ya tenemos E, que recordemos que este es el producto punto de XU consigo mismo. Pues es elevar el de hasta arriba, cada entrada al cuadrado, y luego sumarlo, ¿no? Entonces tenemos R cuadrada, seno cuadrado de U, coseno cuadrado de V, más R cuadrada, seno cuadrado de U, seno cuadrado de V, más R cuadrada coseno cuadrado de U, ¿no? Entonces, aquí factorizo el seno de U, R seno de U, ¿sí? Y obtengo coseno de V, seno de V, ¿sí? Entonces, esto es R cuadrada seno cuadrado de U, que multiplica a coseno cuadrado de V, más seno cuadrado de V, más R cuadrado coseno cuadrado de U, ¿sí? Esto vale 1, entonces esto tenemos R cuadrado seno cuadrado de U, más R coseno cuadrado de U, ¿sí? Esto factorizo el R cuadrado, entonces tengo R cuadrada coseno cuadrado de U, más seno cuadrado de U, y esto es R cuadrado. Entonces, así obtenemos que el primer coeficiente de la primera forma fundamental es R cuadrada, luego está F, este es el cruzado, este es X sub U, X sub V. Entonces, aquí tenemos que multiplicar lo que toca con lo que toca. Entonces,
pues esto nos da, menos por menos nos da más, entonces ponemos A más R coseno de U, ajá, seno de V, luego tenemos A y lo multiplica por R, así, seno de V, luego seno de U, luego coseno de V. Esa es la primera parte, luego más, multiplicamos las dos segundas entradas, menos por más nos da menos, entonces en realidad aquí no es un más, es un menos, luego tenemos R, la misma cosa, A más R coseno de U, sí, entonces tenemos seno de U, seno de V, coseno de V, ¿sí? Más el producto de las terceras entradas, pero una de ellas es cero, entonces es más cero. Pero pues nos damos cuenta que este pedazote es el mismo que este otro pedazote, nada más que con signos contrarios, entonces pues esto nos da cero. Entonces, como habíamos visto en algún video pasado, esto quiere decir que nuestra parametrización es una parametrización ortogonal, pues, con respecto a esta primera forma fundamental, ¿no? Porque el, el coeficiente f es 0. Y luego pues ya tenemos el último, que es g, que es el de v consigo mismo, ¿no? Entonces este es el producto interno de xv con xv, ¿sí? Entonces tengo que elevar cada entrada al cuadrado de xv y sumarlas. Entonces esto es a más r coseno de u al cuadrado, seno cuadrado de v, más lo mismo, a más r coseno de u, cos al cuadrado, coseno de cuadrado de v, y ya, porque el 0 es el último, es 0. Entonces factorizo de nuevo factorizo a más r coseno al cuadrado, entonces tengo a más r coseno de u al cuadrado, todo eso por seno cuadrado de v más coseno cuadrado de v. Esta partecita es 1, entonces esto nos da a más r coseno de u al cuadrado. Entonces este es el coeficiente de la forma fundamental, de la primera forma fundamental. Entonces pues ya tenemos todo para hablar de la integral. Entonces, como habíamos dicho, necesitamos calcular esta raíz cuadrada, g menos f al cuadrado. Sí, como f es 0, pues esto en realidad solo es el producto de e con g. Entonces, e con g es r, porque, bueno, la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, tenemos que es la raíz cuadrada de r cuadrada por todo esto al cuadrado, de nuevo, a más r coseno de u al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces esto lo que va a hacer es quitarle los docecitos de arriba. Entonces tenemos r por a más r coseno de u. ¿Vale? Entonces esto es la integral que buscamos. Entonces, antes de resolverla, ahora tenemos que considerar sobre qué región vamos a integrar. Entonces vamos a integrar, eso lo voy a hacer en la siguiente página. Entonces vamos a consideraremos la región R epsilon. Recordemos que esta tiene que ser es la imagen bajo una región compacta de R2. Entonces R epsilon es la obtenida, ¿sí?
ida, como la imagen bajo la parametrización X, tenía como la imagen bajo X del rectángulo Q epsilon, ¿sí? Que son todos los U's, V's en R2, tal que 0 más epsilon es menor o igual que U, y V también, es un cuadrado de hecho, ¿sí? Y es menor o igual que 2 epsilon menos epsilon. Ajá. Entonces, este rectangulito si tenemos nuestro rectangulito normal en R2 del lado 2 epsilon, ¿sí? Esto es en R2, déjenme completo esto. Entonces R2, entonces esta es la coordenada U y esta es la coordenada V, ¿sí? Y aquí llegamos hasta 2 pi, y acá también. El rectángulo Q epsilon va a ser el rectángulo metido ahí dentro, claro, bien derechito y todo, ¿sí? Que va desde epsilon hasta 2 pi menos epsilon, acá y acá lo mismo, desde epsilon hasta 2 pi menos epsilon. Entonces, esa es Q epsilon. Entonces, bajo la parametrización X, nos va a cubrir lo rojo, nos cubre casi todo el toro, excepto un meridiano y un paralelo. Y la imagen bajo R, bajo la parametrización X del rectángulo azul, ¿sí? Va a ser R epsilon, y eso cubre casi todo, pero dejando como dos franjitas alrededor de esos, del meridiano y del paralelo que mencioné hace rato, ¿no? Y si nosotros hacemos tender epsilon a 0, entonces ese rectángulo azul cada vez va a ir cubriendo más y más y más hasta que solo le queden esas dos líneas que son insignificantes para la integral, ¿vale? Entonces, pues ya vamos a calcular. Entonces, esto implica que A de R epsilon, pues es la integral sobre Q epsilon, que es el que tenemos aquí, Q epsilon, ¿sí? ¿De qué? De lo que habíamos dicho antes, R coseno de U más por R, ¿no? Sí, me faltó, perdón, R coseno de U más A, ¿sí? De U por dB. Entonces, esto simplemente es la integral. Pues como no tenemos nada de epsilon a 2 pi menos epsilon, como no tenemos nada que dependa de v, esa la hacemos automáticamente, ¿sí? Entonces, o sea, ¿sí? La hacemos automáticamente, entonces esto es 2 epsilon menos 2 pi menos 2 epsilon. Eso es lo que vale la integral con respecto de v, pero también tenemos esta función que ahora sí depende de u, r coseno de u más a. ¿Vale? Entonces, esto ya depende de u. Y ahora, pues hacemos lo que toca hacer, ¿no? Entonces, primero, pues, la parte del coseno. Entonces, la integral de coseno de u es seno. Entonces, esto
factorizamos esta partecita, tenemos 2pi menos 2 epsilon, el r es una constante, r cuadrada, lo ponemos aquí, r cuadrada, y pues luego tenemos la integral de coseno, que es seno, entonces tenemos seno de u, variando desde 2pi menos epsilon, con límites de integración 2pi menos epsilon, más lo mismo, ¿sí? Entonces 2pi menos 2 epsilon, entonces aquí es RA, entonces tenemos RA por U, ¿sí? Y esto es 2 pi menos epsilon, 2 epsilon. ¿Vale? Entonces, pues aquí tenemos la primera partecita. Entonces tenemos esta partecita es con senos, tengo 2pi menos 2 epsilon, r cuadrada, tenemos seno de 2pi menos epsilon, menos seno de epsilon. Esta es la primera parte, y luego al hacer la evaluación con respecto de u, pues obtenemos 2pi menos 2 epsilon al cuadrado por r por a. ¿Sale? Entonces, si nosotros hacemos epsilon tender a 0, esto tiende a 2pi. Esto es constante. Pero aquí el seno, ¿sí? Cuando epsilon tiende a 0, pues tiende a ser 2pi. Entonces seno de 2pi es 0. Y seno también aquí de 0 es 0. Entonces toda esta parte desaparece en el límite. Toda esta parte desaparece en el límite. Y entonces nada más nos queda esta parte en el límite. Que cuando epsilon tiende a 0, pues el 2 epsilon desaparece. Y entonces tenemos 4pi al cuadrado. Y al cuadrado, ¿sí? R por A. ¿Sale? Entonces, esta es el área del toro. ¿Vale? Entonces, lo voy a escribir de acá detrás. Entonces, el área del toro, pues es, como habíamos dicho, el límite cuando epsilon tiende a 0 de A R epsilon. Sí, y esto es 4pi al cuadrado RA. ¿Vale? Recordemos que podemos, el paralelo y el meridiano que tenemos ahí, que no estamos cubriendo, es insignificante porque tienen área 0, porque son líneas, entonces así determinamos que esto es el área del toro. ¿Vale? Entonces hasta aquí sería todo sobre la primera forma fundamental.